Bienvenidos a esta clase 14, en donde vamos a trabajar algunos problemas propuestos, en particular un problema propuesto de la guía que está asociada a la unidad de mecanismos de transferencia de calor. Voy a compartir mi escritorio con ustedes para que podamos comenzar a trabajar sobre whiteboard. Ahí ustedes pueden ver que ya hemos rescatado los datos del enunciado del problema 4.5. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí, de compartir la guía de trabajo número 14 de mecanismos de transferencia de calor. Comenzamos con unos problemas bastante sencillos que están orientados en el recurso de aprendizaje, y después ya entramos directamente a trabajar con el desarrollo de problemas relacionados con paredes compuestas, y aquí, por supuesto, como siempre, están ahí las soluciones que están asociadas a estos problemas. Ya, vamos con lo nuestro. Aquí está, ¿no es cierto?, el enunciado del problema 14.5. Dice: si la pared compuesta de la figura posee un ancho de 80 centímetros, determinar el flujo calórico en kilowatts considerando conducción y convección. Se exige representar la analogía térmico-eléctrica. Ya, mira, fíjate por favor en lo siguiente, algo que es interesante. Y es que aquí tenemos los datos que están asociados con los coeficientes conductivos relacionados con los materiales con los que están construidas esta pared. El material de la pared A, el material de la pared B y el material de la pared C. Aquí están sus coeficientes conductivos. Aquí está una representación en perspectiva de la situación. Ahí se ve claramente la pared. El flujo calórico que entra debe ser exactamente igual al flujo calórico que sale. Ahí lo voy a mostrar de esa manera: flujo calórico entrando con un puntito arriba, ¿no es cierto?, y flujo calórico saliendo, que deben tener exactamente el mismo valor. Y acá lo que estoy viendo es el perfil, estoy viendo el canto, estoy viendo el lomo de esta pared. Tuvimos que dibujarlo a un tamaño mayor, no está totalmente proporcional, y es porque corresponde justamente a esa visión. Como que estoy ahí, como que hay un observador aquí, ¿no es cierto? Ahí está, ese observador está mirando este lomo que ustedes pueden apreciar acá. Por lo tanto, esto significa que el ancho, ahí lo voy a destacar, que el ancho de la pared A, de la pared B y de la pared C es exactamente el mismo, corresponde a 80 centímetros. Y cuando nos referimos a ancho, nos estamos refiriendo a esa longitud. Ahí está. Y esa longitud son 80 centímetros. Lo voy a anotar ahí para que no se nos vaya a olvidar. Luego, estos son los espesores. El espesor de la pared A, 4 centímetros, y el espesor de la pared B y de la pared C corresponde a 5 centímetros. Y estas son las alturas. Por lo tanto, significa que la altura de la pared A son 200 centímetros, la altura de la pared B son 150 centímetros, y por la diferencia de distancia, la altura de la pared C corresponde a 50 centímetros. Y además quiero agregar que hay una corriente convectiva de aire que se está presentando aquí por el costado derecho de la pared, y esta corriente convectiva de aire está supeditada, está en contacto con toda esta superficie. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es determinar justamente el flujo calórico que pasa a través de esta pared. Vamos entonces con la solución. Para poder determinar este flujo calórico, lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación, que dice que el flujo calórico no es más que el diferencial de temperatura que hay entre ambos lados de la pared y la resistencia térmica equivalente. Ya, pues, en un lado de la pared tengo los 15 grados Celsius a raíz de esta corriente convectiva de aire que actúa sobre esta superficie de la pared, y en el otro lado de la pared tenemos una temperatura de 120 grados Celsius. Ya, por lo tanto, esos valores de verdad son relativamente conocidos. Pero me falta la resistencia térmica eléctrica, y para poder calcular la resistencia térmica eléctrica, primero vamos a realizar la representación de la analogía térmico-eléctrica. Entonces, vamos a suponer que ahí tenemos un nodo, de esa forma. Viene la primera pared, que es la pared A, por lo tanto esa pared A genera una cierta resistencia al desplazamiento del flujo calórico, ¿sí? Luego de aquí tengo dos paredes que están en serie con A, pero que entre ellas están en paralelo, como se puede apreciar, que son las paredes B y la pared C. Entonces ahí las vamos a representar de esa forma. Ahí está la primera pared, ahí está la segunda pared. Y lo que espero que no se les vaya a olvidar perdón, es que tenemos acá, voy a mejorar un poquito esa línea,
es que tenemos acá una resistencia térmica adicional, que es la resistencia convectiva, debido al flujo de aire que se está haciendo sentir sobre el costado derecho de esta pared. Entonces ahí están las resistencias correspondientes. Cosas interesantes, aquí tengo la temperatura 1, que corresponde a 120 grados Celsius, y aquí tengo la temperatura TA, que corresponde a la temperatura del aire, ¿sí? Que se está desplazando sobre el costado derecho de esta pared. Y aquí están las diferentes resistencias térmicas, la resistencia por conducción de la pared A, la resistencia por conducción de la pared B, la resistencia por conducción de la pared C y la resistencia convectiva del flujo de aire, producto justamente de esta condición. Aprovecho de reforzar el formulario. Aquí tenemos RK de conducción, cómo se calcula la resistencia térmica por conducción, y aquí RH de convección, cómo se calcula la resistencia térmica por convección. Ya, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es calcular cada una de las resistencias térmicas que están asociadas a cada una de estas paredes. Entonces vamos a comenzar con la resistencia térmica de la pared A. Ya, recuerda por favor que cualquier resistencia térmica conductiva se calcula a través de esta ecuación, y esta ecuación está dada por el espesor dividido sobre el coeficiente conductivo multiplicado por el área. Entonces el espesor de la pared A corresponde a 4 centímetros. Sí, pero estos 4 centímetros los tengo que dejar en metros. Déjame buscar la calculadora, por aquí tiene que estar en alguna parte. Se nos extravió por un instante, pero aquí la vamos a rescatar inmediatamente. Ahí está la calculadora. Entonces, esos 4 centímetros los vamos a convertir inmediatamente a metros. Como un metro son 100 centímetros, el resultado es 0,04. Ahí está, 0,04. Todo esto dividido sobre, vamos a aprovechar de utilizar esta tecnología para que el cociente nos quede bien, de esa forma. Y todo esto dividido sobre coeficiente conductivo, y el coeficiente conductivo de la pared A corresponde a 1,2 watt sobre metro por grado Celsius, 1,2, y todo esto multiplicado por el área de la pared A, que el área de la pared A es el alto de la pared A, que son 2 metros, multiplicado por el ancho de la pared A, que son 80 centímetros. Entonces, estos 2 multiplicado por, y los 80 centímetros corresponden a 0,8 metros. Estoy trabajando todo en unidades compatibles con el sistema internacional. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las unidades. Ya, ese es el espesor, que está en metros, ahí lo podemos mostrar. Ese 1,2 es el coeficiente conductivo, sus unidades son watt dividido sobre metro por grado Celsius, pero está dividiendo en una unidad compuesta, se invierte en las unidades para facilitar el tratamiento de estas, por lo tanto queda metro por grado Celsius, y todo esto dividido sobre watt. Y ahí este es un área, metro por metro, que queda en metros al cuadrado. Realizo las simplificaciones correspondientes, y ese par de metros que está multiplicando se simplifican con ese metro que está dividiendo, y ahí puedo obtener el valor de la resistencia térmica de la pared A. La vamos a dar acá al ladito, aprovechando que tenemos espacio. Entonces la resistencia térmica de la pared A va a alcanzar un valor de, usemos un poco de tecnología de la calculadora, 0,04. Todo esto dividido sobre 1,2, que está multiplicado por 2, que está multiplicado por 0,8. Ya encarezco respetar la temática de los decimales, 3 cifras significativas después de la coma distinta de 0 para los valores comprendidos entre 0 y 9,999. Por lo tanto, este valor debería ser 0,02083. Ahí está, 0,02083, y ya nos dimos cuenta que las unidades son grados Celsius sobre watt. Vamos con la siguiente, que es la pared B. Para poder determinar la resistencia conductiva asociada a una pared, vuelvo a insistir que esta es la ecuación que tenemos que utilizar, donde tenemos el espesor, que en este caso son 5 centímetros. Si los convierto a metros, corresponde a 0,05. Vamos a utilizar tecnología de nuevo, ahí para que quede ordenado el resultado que vamos a plantear. Coeficiente conductivo de la pared B, ahí está en la tabla, alcanza un valor de 1,7, y todo esto multiplicado por el área. El área de la pared B, mira, justo, esa área que está ahí es el área de la pared B. Toda esta superficie, como ustedes pueden ver acá, el área de la pared B. Y es el alto, que son 150 centímetros, que equivale a 1,5 metros, y multiplicado por el ancho, y el ancho es el mismo para las 3 paredes,
que son 80 centímetros, que es este mismo valor que ya habíamos anotado anteriormente, y es de 0,8. ¿Para qué voy a hacer de nuevo el tratamiento de la unidad si son exactamente las mismas? Por lo tanto, no es necesario volver a repetir el tratamiento de la unidad. Sí hay que hacerlo la primera vez para chequear que todo esté correcto, pero aquí es copiar lo mismo que habíamos realizado anteriormente. Un poco de tecnología en la calculadora. 0.05, cuando yo digo tecnología me refiero a esta opción o esta función, esta posibilidad que te da la calculadora de separar numerador y denominador y simplificar notablemente la escritura de la expresión que quiero calcular. 1.7 multiplicado por 1.5 multiplicado por 0.8. Resultado de esto, 0,0245. 0,0245. Las unidades, por supuesto, que son las mismas anteriores, grados Celsius sobre Watt. Vamos con la siguiente. La siguiente corresponde a la resistencia térmica de la pared C. Resistencia térmica de la pared C, el espesor es el mismo espesor de la resistencia térmica de la pared B anterior. Tienen exactamente el mismo espesor, como se aprecia en la figura. Aquí yo lo voy a reforzar, pero ahí está el espesor de 5 centímetros. Coeficiente conductivo de la pared C, 0,8. 0,8 multiplicado por el área, que es la altura, que es la diferencia entre los 200 y los 150 centímetros, que son 50 centímetros, en metros, 0,5 metros, y ya sabemos que el ancho es el mismo para todas estas paredes. Vuelvo a insistir, no es necesario que volvamos a determinar, a hacer el tratamiento de las unidades, ya que es el mismo que realizamos para el primer cálculo. Sí es importante estar atento con la calculadora. Vamos a ver, 0.05, todo esto dividido sobre 0.8 multiplicado por 0.5 multiplicado por 0.8. Resultado de esto, ahí está, 0,156. 0,156 grados Celsius sobre Watt. Y aquí, perdón, quiero llamar la atención de lo siguiente. Me falta la resistencia térmica convectiva del flujo de aire que está actuando sobre esa superficie. Por lo tanto, la ecuación que debo utilizar es la ecuación de resistencia térmica convectiva, que es la que yo acabo de destacar acá. Vamos entonces, resistencia térmica convectiva, RH, como le llamamos nosotros, corresponde a 1 dividido sobre. Vamos a utilizar un poco de tecnología. Aquí, mira, vamos a aprovechar de utilizar la regla. 1 dividido sobre el coeficiente convectivo. Coeficiente convectivo, un dato que entrega el enunciado al problema. 20 watts dividido sobre metro cuadrado por grado Celsius, 20. Y todo esto multiplicado por el área. Ahora es toda la superficie que está en contacto con este flujo de aire. Por lo tanto, significa que aquí es la superficie B y la superficie C, que está en la parte inferior. La altura completa son 200 centímetros, que son 2 metros. Y el ancho ya sabemos que corresponde a 0,8 metros. Vamos a dibujar de nuevo el 8, que es un poco feo. Lo vamos a arreglar. Ahí está. Ahora sí voy de nuevo con la temática de la unidad, porque si bien es cierto, el resultado debería ser el mismo, pero el tratamiento intermedio es distinto. 20 watt dividido sobre metro cuadrado grados Celsius. Pero el 20 está dividiendo. Tiene una unidad compuesta. Se invierte en la unidad para facilitar el tratamiento de estas. Y queda metro cuadrado multiplicado por grados Celsius dividido sobre watt. Y esta es un área que está en metros al cuadrado. Por lo tanto, realizo las simplificaciones correspondientes, ¿sí? Ese par de metros al cuadrado se simplifican entre sí y el resultado final en términos de unidades, algo que era esperable, por supuesto, para cualquier resistencia térmica, independiente de cómo se calcule, corresponde a grados Celsius sobre watt. ¿Listo? Vamos a calcular. 1 dividido sobre 20 por 2 por 0.8. Ahí está. Resultado, 0,0, según nuestro criterio para los decimales, 313. 0,0313, y esto está en grados Celsius sobre watt. Pero, no perdamos de vista, por favor, que estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, significa que tenemos que calcular la resistencia térmica equivalente de esas dos resistencias que están en paralelo.
Entonces nos vamos a desplazar un poco, no queremos perder de vista los valores que nos van a acompañar. Vamos con el cálculo de esta resistencia. Aquí vamos a colocar un asterisco, ¿no es cierto? Esa es la resistencia térmica de las paredes B y C. Y como ustedes pueden apreciar en el formulario, para calcular una resistencia equivalente en paralelo, se llama analogía térmico-eléctrica porque se utilizan las mismas ecuaciones que utilizamos en electricidad para calcular resistencia en serie, en paralelo o combinada. Por lo tanto, trabajamos con el inverso y esto nos va a dar los siguientes valores. Vamos a mover un poquito la pantalla para que quedemos más cómodos y esto va a quedar dado de la siguiente forma. 2 puntos, va a quedar así: 1 sobre la resistencia equivalente BC va a ser igual a 1 sobre la resistencia térmica de la pared B más 1 dividido sobre la resistencia térmica de la pared C. Ok, vamos entonces a reemplazar 1 dividido sobre la resistencia térmica BC va a ser igual a 1 dividido sobre la resistencia térmica de la pared B, 245 más 1 dividido sobre la resistencia térmica de la pared C, 0,156. Muy bien, podemos intentar hacer este cálculo. 1 dividido sobre la resistencia térmica de la pared BC va a ser igual a, utilicemos calculador, utilicemos tecnología, esto va a quedar de la siguiente manera: 1 dividido sobre 0.0245 más 1 dividido sobre 0.156. Resultado de esto, ahí está, 47.22. Pero lo voy a anotar de todas formas para que ustedes lo vean, ¿eh? Ahí está, 47,23. Las unidades se invierten, por lo tanto el resultado queda en watt sobre grados Celsius. Pero esta no es la resistencia, esta no es la resistencia térmica que estamos intentando calcular. Quiero que no vayan a perder de vista que lo que queremos calcular es la resistencia térmica BC. Y esa resistencia térmica está en el denominador de esta expresión. Por lo tanto, como de costumbre, ese término que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado de la igualdad y va a quedar de la siguiente manera: la resistencia térmica BC, y este término que está multiplicando a un imaginario 1 va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad y va a quedar de la siguiente manera: 47,23. Por supuesto que las unidades se van a invertir y esto va a quedar nuevamente en grados Celsius sobre watt. Finalmente, lo vamos a anotar acá al lado, la resistencia térmica de las paredes BC va a alcanzar un valor de, vamos a tomar calculadora, ahora este mismo valor, si quieren aprovechamos todos los decimales, le anotamos completamente ese valor y el resultado 0,0212 según nuestro criterio para los decimales. 0,0212 grados Celsius sobre watt. Por lo tanto, ahora estoy en condiciones de determinar la resistencia térmica equivalente. Tengo esta resistencia RA conocida, este par de resistencias que ahora es una sola, ¿sí? Y esta resistencia convectiva, y están todas en serie. Cuando las resistencias están en serie, simplemente uno las puede sumar. Por lo tanto, esto implica que la resistencia térmica eléctrica va a alcanzar el siguiente valor: resistencia equivalente, ¿sí?, va a ser igual a la resistencia térmica de la pared A, por aquí está, 0,02083, 0,02083 más, voy a arreglar un poquito el 8 que me quedó un tanto extraño, 8,2083 más esta resistencia que acabamos de calcular equivalente, 0,0212 más la resistencia convectiva. Ahí está, mira, ahí está la resistencia convectiva, 0,0313. Esto significa que la resistencia equivalente alcanza un valor de, calculadora, 0,02083 más 0,0212 más 0,0313. Listo. Igual. 0,0
733, según nuestro criterio de decimales. 733, y ya sabemos que las unidades son grados Celsius sobre watt. Déjame hacer un comentario, sí, que me parece interesante, pero lo que nosotros postulamos es que debo dejar en serie todas las resistencias. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos esta resistencia equivalente de estas dos resistencias que están en paralelo, lo que hicimos fue transformar esta analogía térmico-eléctrica de la siguiente manera. Ahí está la primera resistencia asociada a la pared A, y ahí está la que acabamos de calcular, la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo, y finalmente la resistencia RH, tal como ustedes lo pueden ver. Entonces ahora están todas en serie. Y ese es como el objetivo final, que independiente de la arquitectura que tenga la pared, todas las resistencias queden finalmente en serie, haciendo estos tratamientos intermedios, porque una vez que están en serie, simplemente se suman para poder determinar la resistencia térmica equivalente de la arquitectura global de la pared. Esta es la resistencia térmica de la pared A, esta es la resistencia térmica de las paredes BC, que calculamos hace un instante nada más, y esta es la resistencia térmica convectiva. Por eso que, como ya están todas en serie, finalmente para calcular la resistencia equivalente, lo que voy a hacer es sumar cada una de estas resistencias. Me devuelvo como a la ecuación original que planteamos al principio. Habíamos dicho que el flujo calórico, ¿sí?, no era más que el diferencial de temperatura entre uno y el otro lado de la pared dividido sobre esta resistencia térmica equivalente. Por lo tanto, esto significa que evaluando, no sé si lo recuerdan, pero el diferencial de temperatura, ¿sí?, tomé una letra y la vamos a dejar, pero el diferencial de temperatura, 120 en el costado izquierdo y 15 en el costado derecho. 120 y 15. Vamos entonces, 120, vamos a bajar un poquito este término, ahí está, ahí veis que sin mayor inconveniente, (120 menos 15), todo esto dividido sobre, vamos a aprovecharnos de la regla, y la resistencia que acabamos de calcular, la resistencia equivalente de la arquitectura de la pared, 0,0733. Un stop para las unidades, el diferencial de temperatura está en grados Celsius, y esta resistencia equivalente está en grados Celsius sobre watt. Pero está dividiendo, tiene una unidad compuesta, se invierten las unidades para facilitar el tratamiento de estas y queda watt sobre grados Celsius. Y ustedes se pueden percatar que ese par de grados Celsius los podemos simplificar y el resultado final, como todo flujo calórico, por supuesto que queda en watt. Vamos con la calculadora, pero aquí está, 120 menos 15, todo esto dividido sobre 0,0733. Resultado final, 1400, 1000 sobre 1000 un decimal, 1432,4, pero como a continuación viene un 6 en la aproximación, 1432,5. 1432,5 watts. Pero el enunciado del problema lo pide en kilowatt, así que aprovechemos, mira, de usar aquí la regla, hacer la conversión de unidades correspondiente. Ahí está, ¿sí? Y esto va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dar ahí con rojo, ¿sí? Watt abajo, kilowatt arriba, para poder hacer las simplificaciones correspondientes, y un kilo de lo que sea corresponde a 1000 de esa unidad, porque recuerda que kilo es un prefijo que representa 1000 de una unidad cualquiera. ¿Listo? Esto no está tan complicado. Ahí está, flujo calórico dividido sobre 1000, 1,433. Después viene el 5 en la aproximación y queda en kilowatt. Ahí está. Vamos a mostrar en contexto esto que acabamos de realizar. El enunciado de cada problema dice que es obligación desarrollar la analogía térmico-eléctrica, pero la verdad es que es una obligación que simplifica notablemente el desarrollo del problema. O sea, una vez que uno logra llegar a esta analogía térmico-eléctrica, es mucho más simple determinar la resistencia térmica equivalente de la arquitectura de la pared. Yo creo que ese es el valor agregado, o sea, tal vez sea la complejidad mayor que tiene este tipo de problemas. Ya yo les pido, por favor, como ha sido la costumbre, tomen este problema como una muestra representativa, como un ejemplo, como un caso, como una situación tipo, vuélvanlo a desarrollar si les parece que eso pudiese aportar
a sus aprendizajes, y posteriormente saltamos al resto de los problemas, ¿no es cierto?, para ir aplicando esta ecuación, estos modelos que están disponibles para ustedes ahí en los recursos de aprendizaje. Muchas gracias por acompañarme, que estén muy bien. Chao, chao.